Bienvenido seas a Leyendas de Aquí y Allá. Mi nombre es Jesús G. y el día de hoy te traigo este relato. El pecado del sacerdote. Embarazó a una monja y trató de ocultar el secreto. Antes de comenzar con el relato, quiero agradecer a todos quienes nos han hecho llegar sus vivencias y relatos. Si aún no has visto que tu relato o adaptación o alguna petición de algún tipo en particular se haya publicado aún, créeme que el equipo de Leyendas de Aquí y Allá lo tenemos considerado y muy probablemente en algún futuro próximo lo veas publicado en este canal. Quiero agradecer también a Alejandra Padilla, seguidora del canal, quien nos hizo llegar el relato a Leyendas de Aquí y Allá, inspirada en el video de la monja y el sacerdote, el cual ya rebasa las 80,000 vistas, y si no lo has visto te invito a pasar. Al igual, vamos con este relato, el cual no le ocurrió directamente a Alejandra. Más bien, fue un relato que se contaba en una escuela de monjas a la cual ella asistió de joven, y era un relato tabú, pues Ale, quien quiere omitir el nombre de ese colegio por motivos personales, y también al igual le agradecemos por compartir a esta comunidad este relato. Ella cuenta que era habitual que les asustaran y que por alguna situación era más habitual en los baños, donde las llaves de agua se abrían solas, o era común escuchar pasos sin que nadie más estuviera, incluso que las puertas de los baños las azotaban de forma violenta ocasionalmente. Pero Alejandra mencionó que había algo más aterrador que esos eventos paranormales de ese lugar, que lo más aterrador era una leyenda que se pasaba de boca en boca, casi de manera secreta, ya que si las monjas les descubrían hablando de ese tema tabú, esas alumnas serían acreedoras a un castigo, y dicho castigo era en ocasiones rezar por horas. Alejandra menciona que su fin no es hablar mal de las monjas, ya que había monjas que fueron bastante buenas con ella, pero que en aquellos tiempos, tal vez por el contexto, había monjas que en ocasiones castigaban con jalones de orejas o les obligaban a sostener un ladrillo en cada mano, mientras estaban hincadas a medio patio en el candente sol por lo menos un par de horas. Era por eso que esa leyenda les daba temor contarla, por el posible castigo, pero también eso, a su vez, generaba más morbo, y era por eso que incluso se contaba más. El relato era el pecado de un sacerdote, quien embarazó a una monja y trató de ocultar el secreto. Gabriel era un sacerdote quien gozaba de una pulcra reputación como religioso en ese colegio de monjas que, por cierto, no era nada barato. Era un colegio de buen renombre. Era un colegio en el cual las niñas o jovencitas recibían las materias habituales como matemáticas, español, historia, pero también recibían una educación eclesiástica y asistían a misa casi todos los días. Dicho padre Gabriel, quien era el encargado de impartir las misas, era considerado casi un santo en esa comunidad, pues trataba de asesorar a las jovencitas y predicar buenos valores e inculcarle a esas señoritas la palabra de Dios y la unidad de la familia. Pero ese padre, quien era joven, y al estar constantemente en convivio con bastantes monjas,
quienes también impartían doctrina y clases en ese lugar. Llegó a tener un acercamiento bastante cercano con una religiosa de nombre Guadalupe, misma monja que daba clases de español. Y Guadalupe era una joven, tenía solo 25 años, y el padre Gabriel tenía 37 años. Pero Guadalupe sentía una fuerte atracción hacia ese sacerdote. Sentía una atracción física y carnal. Así esa monja comenzó a coquetearle de una manera bastante intensa. Y Gabriel notó que esa monja tenía intenciones con él, intenciones para comenzar un romance, y sumando que Guadalupe era una mujer bastante atractiva, ese padre caía en los encantos de aquella monja. Así fue que comenzaron a tener una relación bastante cercana y tenían un noviazgo secretamente, pues bien sabían que eso era totalmente prohibido ante los ojos de Dios y de la iglesia. En ese romance en secrecía se reunían de una manera totalmente hermética para guardar ese secreto de aquel romance oculto, en el cual la monja se desplazaba a los aposentos del sacerdote. Dichos aposentos, en los cuales mantenían intimidad carnal por horas y horas. Esa práctica sexual de la monja y ese sacerdote se volvió tan habitual que era casi incluso a diario por bastantes meses. Sin embargo, un día, esa monja le dio la noticia a ese sacerdote que aparentemente estaba embarazada y que tendría un bebé de ese clérigo de nombre Gabriel. Y la monja deseaba realmente tener ese hijo, e incluso Guadalupe había visualizado su vida con Gabriel, en la cual tendrían esa pequeña vida, ambos separándose de la vida de religiosos, pero continuando siendo católicos, venerando la doctrina de Jesucristo. Pero Gabriel tenía una mentalidad totalmente opuesta, pues ese sacerdote no quería truncar su carrera eclesiástica, y la noticia del embarazo de Guadalupe era algo que simplemente veía con repudio y desaprobación. Así fue que Gabriel le decía a Guadalupe que ese producto no se podría realizar, ya que serían tachados como adúlteros y pecadores, y perderían la reputación ante esa comunidad religiosa. Sin embargo, para Guadalupe, eso era algo que simplemente ya no le importaba, pues la dicha de traer una vida al mundo era algo más importante, pues para ella ese era un designio del Señor y que no era ninguna maldición, que ese bebé estaba antes que los prejuicios sociales. Y para Guadalupe era un rotundo no el perder esa nueva vida, pues esa monja protegería a su producto sin importarle nada más. Así que el padre tenía fuertes peleas con la monja, tratando de que claudicara su polémica decisión. Pero esa monja se mantenía firme en su resolución y no cambiaría su postura por nada. Defendería a su bebé sin importar que ese sacerdote no estuviera de acuerdo, y así también se lo externó. Y también Guadalupe mencionó que independientemente de que si él no aceptaba esa postura, al igual ella contaría todo. Gabriel se sentía desesperado e impotente, pues su carrera había terminado y sería la deshonra de su familia y de todos sus conocidos.
solo crecía un enorme odio hacia ese producto y hacia esa monja, pero no sabía cómo podría salir de esa situación. Rezaba y rezaba, tratando de reconciliarse con Dios por su pecado de lujuria, pero realmente lo hacía para que Dios le solucionara el problema, cosa que, claro está, no veía ninguna respuesta alguna. El tiempo continuaba corriendo. Entre el hábito de esa monja, cada vez más el vientre se veía más abultado, y a pesar de que aún no se revelaba el secreto, ciertas monjas comenzaban a murmurar, ya que algunas cuantas ya lo habían notado. Ese sacerdote, en plena desesperación, recordó una conversación que tuvo con otro sacerdote ya hace algún tiempo. Era un sacerdote bastante mayor, que le aconsejaba no dejarse tentar nunca por el poder del diablo, pues el alma de los sacerdotes era codiciada por el maligno, ya que era como quitarle a uno de sus siervos más leales a Dios, pues un sacerdote entregaba la vida al servicio de Dios, y que si el diablo tenía la oportunidad de corromper el alma de un párroco, sería algo que haría sin dudar. Así que Gabriel, en esa desesperación por salir de ese embrollo, solo salió del templo y comenzó a caminar hasta donde se encontraba un cerro. Dicho cerro que tenía una cueva, ya que ese padre quería hablar con el diablo para hacer un trueque. En ese pueblo existía una leyenda fantasiosa, la cual los papás usaban para asustar a sus hijos. Y esa leyenda mencionaba que si un niño no se portaba bien, el diablo saldría de esa cueva de aquel cerro para asustarlos o llevárselos. Realmente ese padre, quien conocía esa leyenda, optó por acudir en su desesperación a esa cueva de aquel cerro, pues no sabía dónde más existiría la mínima forma de encontrarle al maligno. Así que el sacerdote, quien salió sin su túnica y vestido como cualquier persona, solo comenzó a subir el cerro. Después de casi hora y media caminando entre la densa maleza, por fin llegó a la cueva. Dicha cueva, en la cual entró con una linterna. Ya al interior, solo repetía la frase: Satanás, te estoy buscando. Satanás, si quieres mi alma, ven, necesito que me hagas un favor, necesito tu ayuda. Así ese sacerdote estuvo durante algún tiempo en esa cueva, sin tener ninguna sola respuesta. Así que Gabriel, bastante decepcionado, salía de esa cueva y a los metros, al estar caminando, veía a un señor que hacía café en una fogata. Era un joven que tenía rasgos imponentes. Era alto, con una mirada penetrante, una piel sumamente pálida. Portaba un sombrero tipo vaquero, y ese hombre parecía estar tallando algo en madera a un lado de la fogata. Al igual veía a Gabriel y le preguntó que si él era el sacerdote del templo, y Gabriel mencionó que sí, que era él. Y ese señor le invitó por una taza de café que estaba hirviendo en la fogata. Ese padre aceptó tomar una taza de café con aquel desconocido, y ese desconocido le preguntó la razón por la cual se encontraba en ese sitio, pues que era raro que alguien subiera tan alto al cerro
y más porque la gente del pueblo tenía miedo a esa cueva por tontas leyendas infantiles. Gabriel mencionó que solo le gustaba en ocasiones salir a caminar y tomar el aire fresco. Aquel hombre le pedía un favor. Le pedía que si podría bendecirle una cruz, ya que él no iba a la iglesia, y que aprovecharía la presencia del Padre. Ese párroco aceptó, y aquel hombre de entre sus cosas sacó una cruz, pero era una cruz que estaba invertida, de color negra. Y Gabriel, solo un tanto exaltado, mencionaba que esa cruz era satánica, y que cómo era posible que le pidiera ese favor, que sería algo que no haría. Aquel hombre solo respondió: Gabriel, no seas doble moral, que el día de hoy tú veniste buscando al diablo, y ahora te escandalizas por algo que tanto deseas y buscas. Si a pesar de que estás en un lugar sacro, he visto toda la historia con esa pobre mujer, con Guadalupe, misma mujer que usaste para tu placer carnal y para satisfacer tus deseos más primitivos. Pero por fin me tienes. Has encontrado a quien veniste a buscar. Así que Gabriel en ese momento notó que era Satanás ese hombre, y ese sacerdote sentía miedo, pero su desesperación era más grande que ese miedo. Así que despojándose de su temor, ese religioso le decía al maligno que estaba dispuesto a hacer un trueque, que él estaba dispuesto a dar su alma y devoción a cambio de la vida de Guadalupe y ese producto. Aquel hombre reía bastante complacido. Se notaba la satisfacción en su risa. Ese hombre solo respondió: acepto el trato. También al igual le decía que tenía que firmar una hoja, pero que aún tenía que bendecir ese crucifijo que estaba a la inversa y que tenía que rezarle un Padre Nuestro al revés y posteriormente besarlo, cosa que así hizo ese sacerdote. Posteriormente, el diablo le indicó que tenía que ir con una bruja de ese pueblo y que ella le daría un frasco con un tipo de veneno y que ese frasco se lo tendría que dar a Guadalupe, y con eso terminaría con la vida de esa monja. Cerraron el trato con un apretón de manos. Posteriormente, Gabriel fue hasta el lugar indicado donde vivía la bruja e iba con bastante cautela para no ser visto. Así cuando llegó a ese sitio, la bruja ya estaba enterada de todo. Esa bruja solo le decía al sacerdote que ella ya sabía todo y que su señor maligno le había explicado la situación y que no era necesario que ese clérigo dijera nada. Así le dio el frasco con aquel líquido negruzco y Gabriel salía rápidamente de ahí, tratando de no ser visto por nadie. Ya de regreso en aquel convento, solo le llamó a Guadalupe y le invitó a pasar a su habitación. Con mentiras mencionó que estaba arrepentido y que lamentaba cómo habían sucedido las cosas, que quería hacerse cargo de ese bebé. Guadalupe para ese punto estaba bastante emocionada y feliz, pues eso era algo que ella había anhelado. Gabriel le ofreció un café, misma bebida, en la cual vació una porción de ese líquido y se lo dio a aquella monja. Gabriel le pedía
que aún no mencionara nada a nadie, pues eso se tenía que hacer de una manera cautelosa. Así partió Guadalupe a su habitación, y esa noche todo había estado en relativa calma. Sin embargo, al día siguiente encontraron a Guadalupe sin vida, colgada en una viga de madera de su habitación, con una herida en el estómago, la cual dibujaba una cruz invertida. Aparentemente parecía que ella lo había hecho. La gente que le conocía mencionaba que eso no era posible, pues bien sabían que ella era incapaz de hacer ese acto. Desafortunadamente para Guadalupe, no se le dio santa sepultura por ser una persona suicida, y solo se le arrojó a una fosa común. Gabriel salía bien librado de ese embrollo, sin castigo alguno. Estuvo bien por un par de años, pero no podía con el cargo de remordimiento de haber sido el artífice de que Guadalupe muriera, y al igual ese niño, tampoco de haber vendido su alma al diablo y de haber traicionado a Dios totalmente. Aparte que sentía que las presencias diabólicas le atormentaban, se estaba volviendo loco totalmente. Así que Gabriel, sin esperanza de nada y sumido en una profunda agonía, un día, justo a la mitad del templo, consiguió una arma y se dio un disparo en la cabeza, pero dejaba una carta en la cual confesó todo lo que había ocurrido entre el romance de la monja y el sacerdote, también sobre aquel pacto con el maligno. Esa historia era tan fuerte que rápidamente se comenzó a distribuir de boca en boca. Tanto era lo que se contaba ese suceso que comenzaron a prohibir que se contara, y solo trataban con todas sus fuerzas las altas jerarquías de ese lugar que sepultaran esa historia, cosa que jamás pasó, misma que se fue pasando de boca en boca. Esta fue la leyenda que el día de hoy he traído para ti. Al igual, espero y la hayas disfrutado, pero sobre todo espero, y esta noche cuando vayas a dormir y todas tus luces se encuentren apagadas, recuerdes muy bien esta leyenda. Me despido. Mi nombre es Jesús G. y a mí me resta desearte una mórbida noche.